Yo no, ¿verdad? Ah, ya me escucho. Listo. ¿No está muy alto? ¿O como mucho eco? Bueno, pues, gracias a Dios, un día más, ¿verdad? Por sus misericordias, por su cuidado. Qué alegría me da siempre verlas con un corazón dispuesto, un corazón anhelante. Y en verdad se los decimos, mis amadas hermanitas, que yo creo que no hay día en el que no nos terminamos de maravillar todo lo que el Señor está haciendo en su iglesia, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. Yo me maravillo y es hermoso porque hemos visto en cada uno de ustedes y de ustedes en esta tarde ese deseo, ¿verdad? De recibir la palabra, de ser fieles, de buscar más del Señor, y pues Él también nos hace conocer más de Él. Pues bueno, vamos a continuar una tarde más aprendiendo de nuestra serie La Mujer Virtuosa. Y sé que algunos de ustedes ya miraron el tema para esta enseñanza, que es una mujer de bendición. ¿Cuántas queremos ser mujeres de bendición? Amén, ¿verdad? Que sea nuestro propósito cada día. Y si ustedes gustan anotarlo, por si están anotando, el título que yo le compartí a esta enseñanza es Que mi vida impacte de bien para los demás. Vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias para tenerlas preparadas en Proverbios 31:23, que es nuestra cita bíblica para la enseñanza del día de hoy. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si hacemos una pequeña oración? ¿Me acompañan? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias te damos, Padre eterno, porque en tu bondad, tu misericordia, tu amor, nos has permitido una tarde más de estar aquí, y aún te doy gracias por aquellas mujeres que disponen de su corazón para escuchar tu palabra a través de este medio que tú das, que es el internet. Te pedimos que guardes y protejas de todo mal a todas aquellas mujeres que en esta tarde no les fue posible asistir, pero que siempre tienen un corazón dispuesto a seguir aprendiendo de ti. Danos la gracia a las que estamos aquí para aprender más, para recibir, para crecer, para no salir de la misma manera en la que entramos, sino por lo contrario, que podamos ir más y llenarnos más de ti. Obra poderosamente en esta tarde, llénanos de tu conocimiento, de tu amor, de tu denuedo, y de una manera especial yo te ruego que uses mi vida, mis labios, para que de ellos salgan verdad, para que de ellos salgan palabras con sabiduría, y para que de ellos podamos seguir siendo edificados con toda esta palabra que tú ya has preparado para nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues mis queridas hermanitas, a mí me gustaría en esta tarde comenzar con una pequeña fábula, narrarles una pequeña fábula. A lo mejor ya la han escuchado, a lo mejor no, pero esta fábula se llama El asno y su mal compañero. Y dice así: un caballo joven y desconsiderado caminaba felizmente junto a un asno viejo que iba muy cargado por los fardos y que había cargado su amo sobre su lomo. El asno, muy fatigado, imploró ayuda a su compañero el caballo, que iba caminando junto a él. Y éste le dijo: te pido, amigo, que me ayudes a cargar tan solo la mitad de lo que llevo encima. Para ti sería como un juego. En cambio, para mí sería un enorme servicio, ya que siento que estoy a punto de desmayarme. Pero el caballo se negó a prestarle ayuda. Riéndose del burro, continuaron caminando, hasta que el asno no aguantó más y cayó desmayado. Cayó desfallecido, de hecho, aquí es la palabra desfallecido. Al ver esto, el caballo se dio cuenta de lo mal que había actuado, y ahora el amo quitó toda la carga que transportaba aquel burro y la colocó encima de él. La moraleja:
Es preciso ayudarse mutuamente, porque si falta tu compañero, su carga terminará en tu espalda. Qué tremendo, ¿verdad? Y que es una fábula pequeña, pero yo la meditaba, la leía y realmente nos enseña mucho. Y esta fábula, pues, es meramente una ilustración, pero es una realidad que aún en una relación matrimonial, en una relación laboral, en una relación ministerial, cada uno ve por lo suyo propio. Llegamos a ser tan egoístas que dejamos de prestar atención a las necesidades de otros para cumplir mejor su función, sus propósitos, o por el simple hecho de ayudarnos unos a otros, porque en eso hay gozo, en eso hay bendición. Y como hemos visto, de la mujer virtuosa seguimos aprendiendo mucho. Dios trabajando en lo profundo de nuestro corazón para llevarnos cada vez a un mayor entendimiento de lo que Él nos quiere enseñar en su palabra, y que estoy segura que todas hemos experimentado que esta palabra se hace vida en nosotras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente somos oidoras, olvidadizas, sino que cada una está buscando esto que el Señor nos da día con día, llevarlo a la práctica para no olvidarlo, ¿verdad? Para que se haga vida en nosotros. Ahora sí, por favor, si gustan acompañarme a leer en tu Biblia nuestro versículo de esta enseñanza, que está en Proverbios 31:23. Voy a dar lectura. Dice así: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y si bien este pasaje habla específicamente de la mujer casada, bien sabemos que la palabra de Dios es para todas nosotras, ¿verdad? Yo aquí veo jovencitas, yo aquí veo personas que no todas estamos casadas, hay algunas que no lo somos, pero la palabra de Dios siempre nos habla y trata en nuestro corazón. Siempre hay áreas que tratar, cosas nuevas que aprender, de manera en que seamos de bendición a otras personas y seamos mujeres, jovencitas, incluso si estamos viudas, solteras. Dios nos quiere a llevar a impactar de una manera adecuada y positiva en la vida de otros. No a nuestro entendimiento, no a nuestro razonamiento, sino a la manera de Dios. Y la primera parte de este versículo dice: su marido es conocido en las puertas. Este versículo, este pasaje de la Biblia nos habla de la reputación que todo buen hombre debería de tener o que tiene, es porque comienza en su hogar. Y es así con la virtud de su esposa, que se puede conocer la buena reputación también de un hombre. Y sería injusto decir o hacer ley esa frase célebre que se dice que detrás de todo buen hombre siempre hay una buena mujer. ¿La han escuchado ustedes también? Sí, ¿verdad? Es una frase muy conocida. Pero ¿por qué sería injusto? Porque recordemos, solo por mencionar algunos ejemplos rápidos, la vida de Job. Realmente él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero detrás de él había una buena mujer. No la había, ¿verdad? Realmente no la había. Su esposa no fue capaz de estar para él en los momentos que él más la necesitaba, o ser de un impacto positivo, ser de bendición, ser de respaldo en la vida de este varón cuando más lo necesitaba. No, realmente no. Entonces vemos aquí que esta frase tan célebre no es ley. También está el ejemplo de Eva, que se apartó de su marido, ¿verdad? Y a causa de esto, ella fue un blanco fácil y se dejó engañar por la serpiente, y asimismo influyó en la vida de Adán para que también éste pecara y desobedeciera a Dios. Por dar algunos ejemplos, ¿verdad? Porque la Biblia nos muestra muchos ejemplos. Pero la diferencia de Job y de Adán, que ambos no tuvieron detrás de ellos una buena mujer o una mujer espiritual, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál ustedes creen que fueron la diferencia entre estos dos? Que cada uno le dio a Dios
una respuesta totalmente opuesta. No fue la misma actitud la que estos varones tuvieron, aun cuando no había una buena mujer o una mujer llena de Dios a su lado. Aun cuando ambos no tuvieron estas mujeres. En los momentos más cruciales de su vida, mujeres que más allá de influenciar en lo bueno, lo hicieron de una manera negativa, ¿verdad? Incitándolos a pecar o a hacer lo malo delante de Dios. Pero también vemos la parte viceversa, que detrás de toda buena mujer siempre hay un buen hombre. Pero la realidad es que no siempre es así. Mucho menos cuando estamos hablando de que una mujer que se esfuerza por agradar a Dios, que es hija de Dios, tiene un compañero que no es a un converso o que no le ha entregado su vida a Dios. Claro que es difícil y claro que no siempre van los dos caminando con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, impulsándose uno a otro, porque no es ley, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Pero lo que sí sigue siendo una realidad, mis amadas hermanitas, y lo que el Señor nos está enseñando, es que los actos de otras personas jamás, bajo ninguna circunstancia, van a justificar nuestras acciones. Cada una de nosotras aquí presentes, o incluso las que nos están escuchando por internet, somos responsables de nuestras acciones. ¿De qué respuesta le vamos a dar a Dios en lo personal, en lo íntimo? Aun cuando no tengo un compañero, o aun cuando no tengo un compañero que me impulsa o me lleva más a Dios, o que me hace ser mejor para Dios, ¿verdad? Porque eso es independiente. Pero vamos a ver cómo, con esta mujer virtuosa y a través de este pasaje que el Señor nos está enseñando en esta tarde, sí se cumplen los propósitos del diseño perfecto de Dios. Y cómo al cumplirse, cómo al hacer la voluntad de Dios y cómo al trabajar ambos de acuerdo al diseño de Dios establecido, hay plenitud, hay gozo, hay bendición, hay alegría, a lo cual es a lo que nos quiere llevar el Señor en esta tarde. Y el que la Biblia lo mencione así, como su marido es conocido en las puertas, en este pasaje, las puertas que se mencionan específicamente era el lugar de la ciudad, donde los ancianos, que se hace referencia que en este caso los ancianos no eran solamente adultos mayores, ¿verdad? O de edad muy avanzada, sino que hacía como la referencia a hombres con autoridad, a hombres que estaban llevando un liderazgo, hombres que pertenecían al gobierno de ese lugar incluso. Se sentaban y discutían los asuntos de la comunidad. Algo similar se menciona en los pasajes de Ruth 4.1, por dar una referencia al por qué menciona las puertas en este versículo, ¿verdad? Dice Ruth 4.1, yo se los leo rápidamente. Booz fue a la entrada del pueblo donde la gente se reunía para tratar asuntos importantes, asuntos correspondientes al gobierno o a lo que fuera para ver acerca de la comunidad. Y así en algunos otros pasajes, ¿verdad? Pero eso es a lo que se refiere cuando se menciona que era conocido en las puertas. Y que se mencione de esta manera, habla que detrás de él había una mujer virtuosa, que sin duda hacía una excelente contribución a que su esposo pudiera ser conocido y pudiera participar de todas estas labores en aquel lugar, para que él tuviera éxito, para que él fuera contribuyente, fuera participante de estas decisiones que se tomaban para la comunidad. Porque el que la mujer virtuosa cumpliera sus responsabilidades y labores dentro del hogar donde éste vivía, promovió el ascenso de honor público en este varón. Por eso es que se menciona de esta manera en este pasaje. Qué impresionante, ¿no? Todo lo que hay detrás de este versículo. Y alguien que está todo el día en su casa, ni sus vecinos lo conocen, es la realidad. Bueno, a mí así me pasaba y hasta la fecha me pasa, porque en la primer casa que nosotros llegamos recién casados, amablemente nos recibió una vecina que pues es la que siempre estuvo ahí presente, ¿no? En todo el tiempo.
y esa vecina se daba a conocer con todos los vecinos. Yo creo que no había vecina que no la conociera, pero yo tuve pues ese gusto de conocerla. Era siempre bien amable, siempre, también ahí fue usada por Dios para ayudarnos sin ella saberlo, ¿verdad? Pero la realidad es que yo no salía de mi casa. Yo, si acaso, con el tiempo llegué a conocer a mi vecina de a un lado y sabía que tenía una niña, y después a otra vecina que tenía niños pequeños, pero la realidad es que yo no salía y ni siquiera me interesaba estar como que todo el día fuera de mi casa. O sea, hasta la fecha mi casa es uno de mis lugares favoritos junto a mi familia y es algo que yo disfruto. Pero también ahorita tenemos la facilidad de que hay carnicerías todo incluido, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes tengan eso, pero son una maravilla, porque ahí te venden de todo y tú hablas por teléfono y te lo llevan incluso hasta la puerta de tu casa. Y la mayoría tenemos un ritmo de vida pues bien de trabajo, y sales temprano y llegas de noche. Es difícil, ¿no? Ponerte a conocer a todos tus vecinos. Pero evidentemente este varón no se la pasaba todo el día en su casa haciendo labores que le correspondían a su esposa, porque era conocido. Es ahí el contraste de las diferencias, ¿verdad? Un hombre que tuviera que estar haciendo las labores de su esposa, como lo son principalmente, o nuestro mayor ministerio, la crianza de los hijos, o para quienes no tenemos un trabajo en lo secular, el orden, la limpieza de la casa, pues sería difícil que estuviera desempeñando adecuadamente o correctamente su labor y su función. Y no porque esté mal el contar con el apoyo del esposo de vez en cuando. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado y es una gran bendición el que nuestros esposos nos puedan apoyar, ¿verdad? En las labores de casa, de la limpieza. De repente, ¿sabes qué? Yo me llevo a las niñas, yo las cuido, tú prepárate en lo que necesitas hacer o estudiar. Y es una gran bendición. Es parte también del diseño de Dios y es parte también del amor demostrado, ¿no? Unos para con los otros. Pero no es todo el tiempo y no es su papel, no es su función. Y es parte de que cada uno pueda desempeñar adecuadamente el rol que le corresponde o las responsabilidades que cada uno tiene, porque al fin y al cabo cada uno le va a dar una respuesta a Dios. Es decir, que el varón pueda desempeñar su labor sin tener que preocuparse de las cosas que a su esposa le corresponden. Porque ella tiene la responsabilidad de ser proveedor, tanto en lo natural como en lo espiritual. Pero también nosotras podemos propiciar el que el varón lo haga de la manera correcta, lo desempeñe de la manera que a Dios le agrada y que Dios demanda para cada uno de nosotros. Y cuando la mujer virtuosa cumple o hace esta función, sin dudarlo, es honra y es honor para su marido. Recordemos que el varón es honra de Dios y la mujer lo es para su marido, cuando es de acuerdo al diseño de Dios. ¿Qué dice Proverbios 12:4? Se los voy a leer yo, si gustan ustedes lo pueden anotar o así mismo lo pueden leer junto conmigo. En la versión Reina Valera dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque es una realidad que puede llegar a ser así. Este mismo pasaje, pero en la traducción lenguaje actual, dice: la buena esposa llena de orgullo a su esposo. ¿Cuántas llenan de orgullo a su esposo? Amén, pero es esforzarnos, ¿verdad? Porque realmente se requiere esfuerzo, se requiere diligencia y se requiere trabajo para poder lograrlo. Y la mala esposa le arruina la vida, le arruina la vida. Incluso he sabido de hombres con autoridad espiritual, encargados de ministerios o pastores, que por causa de sus esposas son quitados del ministerio. No pueden estar sirviendo como deberían, o más allá de ser de bendición, son de estorbo. Más allá de ser de impacto, son de tropiezo. Más allá de ser de ejemplo, avergüenzan porque no están dispuestas a quitar de sus vidas todo aquello que estorbe,
todo aquello que no le agrada al Señor. Y podemos entonces ser mujeres que le arruinan la vida a su esposo. Y ahorita lo menciono de esta forma porque el pasaje meramente nos habla de esto, ¿verdad? Pero podemos llegar a ser ruina o podemos llegar a afectar a quienes tenemos a nuestro lado, a tus papás, a tus hermanos, a tus compañeros de escuela, de trabajo. Es una realidad, porque todo eso parte de lo que hay en nuestro corazón, por el cual no podemos ser de bendición a otros, por lo cual nos impide ser usadas por Dios de una manera positiva. Porque ciertamente una mujer virtuosa puede ser de bendición, pero sea cual sea tu condición, podemos serlo o no serlo para quienes nos rodeen, como lo acabamos de mencionar, ¿verdad? En la escuela, en tu trabajo, en la iglesia, en donde estemos. Ser de tropiezo espiritual, y en lugar de dar un buen consejo cuando se necesita, salgan de nosotras palabras de amargura, salgan de nosotras palabras con resentimiento, palabras con dolor, palabras que, sí, pero, y empieza a sacar todo lo que hay en el corazón, ¿verdad? Y entonces ya no está siendo de bendición. Mejor quédate callada y no seas de tropiezo. Si no vas a bendecir, tampoco arruines la vida de los demás, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros esposos o nuestros compañeros, nuestros amigos o a quienes tengamos alrededor pueden estar en una situación, ya sea con una situación que los aqueje, una situación que los está haciendo tambalear en la respuesta que le tiene que dar a Dios, agradable a Dios, ¿verdad? Porque esa situación le afectó de tal manera que ya está influenciando en sus pensamientos, en sus sentimientos, para no tener una respuesta adecuada o correcta o agradable a Dios. Pero en lugar de ser un instrumento usados por Dios, en donde le digamos, mira mi amor, o mira amiga, o mira amigo, o a quien nos estemos refiriendo, ¿verdad? Yo sé que te sientes así. Incluso yo sé que por lo que tú estás pasando, viviendo, es injusto. Entiendo que es algo que te pone mal, es algo que te está afectando, pero antes de seguir alimentando esa emoción, ese sentimiento, esa situación, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué actitud te demanda Dios tener ante este momento, ante esta situación? Y es pedirle a Dios que hable a la otra persona, que interceda en favor de él, ¿verdad? Que interceda, que dé gracia, que ayude en esta situación. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cuando lo hacemos, en verdad Dios actúa. En verdad Dios obra, porque Él es así, porque es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios que se hace manifiesto, porque llevaron su causa a aquel que tiene cuidado y control de esa situación, y en todo tiempo y en todo lugar. Y ambos crecen, ambos experimentan la gracia del Señor, experimentan crecimiento espiritual, crecimiento en carácter, crecimiento en piedad. Pero si ella, como mujer, le dice, no, sí, no, eso que te está pasando, mira, y empiezas a alimentar de una manera negativa, y en lugar de aterrizarlo y decirle, mira, sí, pero no somos llamados a actuar de la misma manera o a dar mal por mal. Si nos están haciendo mal, ¿qué nos enseña la Biblia? Y hay un equilibrio y eres bendición. Pero está el caso de que no podemos serlo, no podemos llevarlo a un equilibrio. Y lejos de llevarlo a un equilibrio, ambos alimentan eso que no le agrada a Dios, ¿verdad? Aquel que aún en las cosas más difíciles de sobrellevar, entienda que Dios tiene propósitos más altos que nuestro entendimiento. Acompáñenme a leer Jeremías 17:7, por favor, en su Biblia. Porque ante todo esto, el Señor nos lleva a de continuo
examinarnos qué hay en nuestro corazón. Si de lo que sale de nuestras bocas son palabras de bendición, palabras que alienten a hacer en nuestro compañero lo correcto o no, porque están ambas vertientes, ambos lados de la moneda. Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Qué diferencia tan abismal? Tomando este mismo ejemplo que les ponía, es que esta mujer virtuosa que está detrás del varón y que se sobreentiende que es una mujer buena, agradable y perfecta para él, en esa situación en la que él se siente abrumado, se siente afligido, se siente turbado, se siente que si no lo detienen va a pecar porque lo que le aconteció es algo que lo mueve al pecado, que lo incita a responder humanamente o naturalmente. Y esta mujer llega y le dice: mi amor, es bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Tranquilízate, vamos a orar, vamos a llevar tu causa al Señor, vamos a llevar esta situación que yo sé que te está afectando, pero no sale del control de Dios. Qué diferencia tan abismal, ¿verdad? Las dos vertientes, las dos respuestas. Y así, para con quien se te acerque a pedirte un consejo, para con quien se te acerque que está afligido y que trae una situación apremiante, ¿qué consejo vamos a dar? ¿Qué respuesta le vamos a dar? Dice Jeremías 17:8, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón, mis hermanitas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Dice: nada hay tan engañoso como el corazón, que no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y aún examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Pero es cuestión de segundos muchas veces el detenernos, el frenarnos, el no hablar aquello que no tenemos que hablar para no poder pecar contra Dios, para no darle una respuesta que a Dios no le agrada y dejarle la causa a aquel que tiene el control, ¿verdad? ¿Recuerdan la fábula que escuchamos al inicio del asno y el caballo, o el asno y su mal compañero? Y muchas veces, mis amadas hermanitas, de manera consciente, pero muchas otras de manera inconsciente, somos muy egoístas. Vemos por nosotras mismas, por lo que yo quiero, por lo que a mí me hace falta, por lo que yo necesito, por cómo yo me siento. Y es que yo hago demasiadas cosas y es que no sé si... Y aún a eso le sumamos que trabajo en lo secular y que todavía tengo que llegar y tengo que hacer y tengo que deshacer y yo. Y nos ponemos en una posición muy egoísta, ¿verdad? En nada más ensimismarnos en nosotras mismas y en no ver por los demás. Pero comienza a haber situaciones, comienza a haber frustraciones, actitudes o acciones que lejos de llevarnos a reflejar a Cristo en nuestra vida, reflejamos amarguras, reflejamos insatisfacciones, reflejamos desánimos, reflejamos tristezas, cosa que no le agrada a Dios y que evidencia que no estamos en comunión con Dios ni nos estamos llenando de Él. Y nos es difícil muchas veces, cuando nos sentimos de esta manera, velar o ver por el crecimiento de nuestro compañero o compañera. Ver por el crecimiento de mi esposo si es que estás casada, por mi compañero de trabajo si trabajas, de escuela si aún estás en la escuela, o tu compañero de ministerio. Y con ello llenarme de alegría. Y más si es a costa de yo cumplir bien mis responsabilidades o de yo ayudar cuando podamos hacerlo. Bien lo dijo el asno: para ti sería como un juego
En cambio, para mí sería un enorme servicio, ya que siento que estoy a punto de desmayarme. Llegamos a ser tan egoístas, mis hermanas, que muchas veces no vemos que con aligerar la carga a otros, al final también lo estamos haciendo para nuestras vidas. Yo lo he vivido en muchos aspectos de mi vida, con mi esposo principalmente, que hay situaciones en las que yo me siento tan abrumada, tan agotada físicamente, pero viene Él y me fortalece en oración, en lo físico, incluso en conocimientos, porque lejos de, pues, todo lo que yo sé, en cuanto a, por ejemplo, hablando ministerialmente de la Biblia, no es para yo soy el varón, yo soy el que tiene que saber, el que tiene que estudiar, el que tiene que resaltar, porque incluso hay doctrinas en las cuales no se les permite a las mujeres estudiar la Biblia o hablar la Biblia, como yo ahorita tengo este privilegio de hacerlo. No pueden hacerlo, es nada más el varón el que sobresale, el que se ve que estudia. Y puede llegar a pasar eso aún dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, qué hermoso es cuando tienes a tu compañero que lejos de quedarse con ese conocimiento, esas herramientas, esas habilidades, dones, inteligencia que Dios le ha dado, te dice, apréndelo tú también. Y te proporciona herramientas y todo lo necesario para que tú sigas estudiando, para que tú te sigas preparando, para que tú sigas creciendo. Y es lo que hacía la mujer virtuosa con este varón. Por eso es que le daba honor a su esposo. Y por eso es que podía ser conocido en las calles. Y por eso es que podía tener un lugar de autoridad en la ciudad para poder desempeñar estas funciones y este rol. Eclesiastés 4:10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que esté solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ay de aquel que cayere. ¿Tienes a tu lado a un compañero que está dispuesto a levantarte cuando te caes? Y viceversa, ¿estás dispuesta a tú levantarlo cuando él cae? No haciéndolo sentir mal, no menospreciándolo, no haciéndolo sentir como que todo el tiempo te estás cayendo y yo ya me cansé de levantarte todo el tiempo, porque puede pasar, puede llegar a pasar esta situación. Tienes a tu lado una mejor amiga que te aconseja de acuerdo a la palabra del Señor, que te va a levantar cuando te estás cayendo y cuando vas mal, o estás sola y no tienes a alguien que cuando cayeres, ahí están juntas para levantarse. O tú eres la mejor amiga de alguien a quien está dispuesta a levantarla, porque tú ya vas creciendo y vas adquiriendo una mayor madurez espiritual, que eres capaz de discernir o ver cosas que tu amiga no. Eres esa mejor amiga que se necesita en el tiempo de aflicción, en el tiempo que caen, en el tiempo de la angustia. Porque muchas veces cargamos con tantas frustraciones arrastradas por años y años que llegan a ser tan pesadas que no nos dejan que nuestro esposo avance y que así sea reconocido. Y esa es una realidad. Muchas veces el marido llega a tener fama de no ser atento con su esposa, de no cuidarla, de no ver por ella, o aún fama de otras cosas, ¿no? De que se fuera acarreando por años y la gente lo conoce después de muchos años por esa mala fama que se hizo o esa mala actitud que en algún momento de su vida tuvo y de ahí ya no lo saca tu familia, de ahí ya no lo sacan tus amigos, tú. Pero ¿qué estás haciendo tú para levantarlo, para ayudarlo? No para cargarlo, porque qué difícil sería cargarlo todo el tiempo, sino para impulsarlo a crecer juntos, para impulsarlo a ir más a Dios, a afianzarse más en el carácter de Cristo, a ayudarse y juntas crecer de esta manera, juntos ser formados en el carácter. Pero muchas veces pasa que la mujer también es responsable de esa mala fama hacia con su esposo, en que lejos de propiciar que
cuidara más de ella, que fuera atento, que fuera caballeroso, que abriera la puerta del coche. Ah, no, yo me bajo porque ya necesito bajarme. Ah, no, yo me voy sola, no quiero que vayas por mí a la parada del camión. O detalles así que inconscientemente propiciamos esa parte. O te dice, oye, espérate, mira, ahorita no te puedo comprar esa bolsa que quieres, no te puedo comprar eso que quieres, pero espérame, me voy a esforzar. Ah, no, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a vender cosas. Yo voy a empezar a hacer esto, voy a meterme a trabajar, y eres independiente. Y llega un punto en el que es bien difícil quitar vicios, porque lo acostumbraste tanto a que vivieran de esa manera, cada uno por su lado, que cuando quieres que sea diferente es bien difícil. No es imposible para Dios, porque Él es el único capaz de transformar vidas. Pero ¿qué tanto estamos haciendo nuestra parte o dejando de hacer nuestra parte para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de ambos, creciendo, siendo formados, quitando todo aquello que estorbe de sus vidas? Gálatas 6:9 dice, si quieren acompañarme a leerlo o anotarlo, Gálatas 6:9. ¿Qué dice esta palabra, mis hermanitas? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y una buena esposa es de bendición, y su vida será de impacto positivo en la vida de otros. Si tú eres hija de Dios, sea cual sea tu etapa en la que te encuentres, casada, soltera, viuda, tú vas a procurar ser de bendición en la vida de otros. Tú vas a procurar dejar una huellita de ti en otros, a que algo bueno de ti siempre se quede cuando estás con otros. Y eso es algo valiosísimo, mis hermanitas. Es algo precioso y que aun como no te imaginas, pequeños detalles, cuando salen de ti ese aroma fragante, ese deseo de querer ser de bendición en la vida de otros, en verdad llega a impactar la vida de otras personas. A mí, en el momento en que más lo necesitaba, de una hermanita que por lo regular ella es muy calladita, es muy calladita, me dijo las palabras en ese momento que reconfortaron mi vida, mi cansancio, mi perspectiva, y fueron de verdad de muchísima bendición, tan solo con algunas palabras. Entonces, llega a pasar de esa manera, que nuestra vida siempre esté bendiciendo, impactando en la vida de otros, no menospreciándonos como que pues yo cómo voy a ayudar a tal persona, yo cómo voy a no sé, de verdad no se imaginan cómo el que tú perseveres puede impactar en la vida de otros, puede ser ejemplo en la vida de muchos y ser de bendición, aún sin palabras o mayormente sin palabras. Dice Proverbios 18:1 y 2. Me llamó mucho la atención al leer este versículo, porque cuando yo lo leía en la traducción lenguaje actual, el título dice, premio o castigo, tú lo decides. Premio o castigo, tú lo decides. Y dice Proverbios 18:1, el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. Te dicen, oye, mira, yo veo no me interesa, o sea, no creo que lo necesito, yo estoy bien, y hacemos oídos sordos y no crecemos. No avanzamos en nuestra vida espiritual, no manifestamos un carácter digno y agradable delante de Dios. Nos quedamos así por años, y no hay ningún crecimiento espiritual, ni algo que denote un carácter diferente. Proverbios 18:22, también me acompañan a leerlo un poquito más adelante. Porque yo se los mencionaba hace un ratito. Sin lugar a dudas, llegar a ser de bendición en la vida de otros cuesta, mis hermanas. Definitivamente es algo que cuesta, porque demanda formación, demanda quitar de nuestras vidas aquello que estorbe, demanda mostrar el amor de Dios, demanda dar sin esperar a cambio.
Porque no se trata solo de decir Dios te bendiga. Decir esas palabras es muy fácil. Incluso alguien que no conoce de Dios o no es cristiano los dice, Dios te bendiga, que tengas bonito día, Dios te bendiga. Y hasta tantos stickers que hay, ¿no? Sino que tú seas usada por Dios. Sino que tú seas ese instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros, para impactar en la vida de otros. Y entonces ahí es la diferencia. Es decir, para hacerle un bien a quienes nos estén rodeando, a quien tengamos a nuestra izquierda o tengamos a nuestra derecha, cosas benignas y piadosas que provienen de Dios. Solo así se cumplen parte de los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Proverbios 18:22 dice, si ya tienes a esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué tremendo versículo. Pero no en vano Dios dejó escritas estas palabras en la Biblia. Pero para que se cumplan estas palabras de decir al esposo que si ya tiene una esposa, entonces ya tiene lo mejor, necesitamos ser mujeres que buscan a Dios. Ser mujeres que en verdad se comprometan con Dios, que tengan temor a Dios y que busquen ser mejor cada día, esforzarse. Hay esto en lo que estoy fallando, hay esto en lo que necesito mejorar, hay esto en lo que estoy comenzando a ser una carga para mi compañero. Perdóname, Señor, no quiero ser de estorbo a él, no quiero que lo que hay en mi corazón pare o detenga la mano de bendición a mi familia, a mi esposo, a mi hogar. Ayúdame a no ser de estorbo, límpiame para ser de bendición a otros, para ser usada por ti. Porque de lo contrario, entonces no se le puede decir a aquel varón que el que tiene esposa ya ha tenido lo mejor. Porque yo estoy segura que a Job, en su momento cuando recibió esas palabras, no pensó eso. Porque para él esas palabras no eran lo mejor. Iban contrario a su convicción y de fe hacia Dios. Y no permitiéndonos llegar a ser mujeres incapaces de discernir entre el bien o el mal, como le pasó a Eva. O mujeres que apenas llegan las pruebas, llegan la escasez. Y no lo digo por menospreciar, porque humanamente sé que lo que le tocó vivir a la esposa de Job fue difícil, muy difícil. No me imagino lo difícil que debió haber sido. No hablo de las cosas materiales, ¿verdad? Todo lo que perdieron. Perdió a todos sus hijos en el mismo día. Debió haber sido muy difícil, pero ante todo esto la palabra nos prepara y ante todo esto no sigue saliendo del control de Dios y no es que Dios sea malo o no es que Dios lo haga con maldad o con dolo, porque no es así. La diferencia está en que esta mujer no se preparó, no estaba preparada ni estaba llena de Dios como lo estaba Job. Ser de bendición a otros y ser mujeres que impacten para bien en otros aplica en todas las áreas de mi vida y a todos los que me rodean. Esta mujer no ejercitó su fe de tal manera que fuera capaz de afrontar estas pruebas y no maldecir a Dios o renegar a Él o renegar con Él. Y es como con los hijos, no se trata de cuántas pruebas vayan a pasar o afrontar en el mundo, porque el mundo o la psicología tiene sus etapas ya diagnosticadas, ¿verdad? Por edades, que si los terribles 2 años, que si la transición de la escuela, que si la adolescencia, o los que ya parecen adolescentes desde los 8 años, que si ya se casó pero está afrontando su primer divorcio o su divorcio. Uno nunca deja de ser papás hasta que morimos o Cristo venga por nosotros. Pero ante todo esto tenemos la palabra de Dios. Tenemos a Cristo, que es quien hace una diferencia en nosotros. Y esas etapas o esos diagnósticos no deberían de determinar un comportamiento en nuestros hijos, por dar un ejemplo general, ¿verdad?, de la preparación que necesitamos tener espiritualmente, sino que ante todo esto se va a denotar qué tan preparadas estamos nosotras como hijas de Dios para ayudarlos a sobrellevar todas esas pruebas según su edad.
tomadas de la mano de Dios junto con ellos, la sabiduría que Dios da y no basados en estándares del mundo, porque el ser de bendición a otros también conlleva estar preparadas y estar llenas de Dios. De lo contrario, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué va a salir de nuestro corazón? ¿Qué va a salir de nuestra boca? Nada. Y aún dice la palabra que cuando no podamos recordar toda la Biblia, viene el Espíritu Santo y nos recuerda su palabra, porque ahí está la palabra en el corazón. Pero cuando no hay nada, ¿qué va a salir? Nada, porque no hay nada que ofrecer de bendición a otros, de vida a otros. Y es allí donde sabremos entonces qué tanto podemos ser buenos para otra persona, qué tanto podemos ser de bendición, de impacto. Es decir, qué tanto podemos influenciar de manera positiva en la vida de otras personas, con nuestro ejemplo aún más que con nuestras palabras. Génesis 12:2 dice, le dio estas palabras a Abraham, pero también nos las da a nosotras en esta tarde. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y tú serás de bendición a otros. ¿Lo quieren ser, mis hermanitas? ¿Están dispuestas a ser de bendición a otros? Porque implica esfuerzo, implica muerte a nosotras mismas. La frase que Él se ha conocido en las puertas conlleva mucho para la mujer virtuosa, porque aún si tu esposo no es converso, como lo dice Primera de Pedro 3:1, habla de sujetarnos a nuestros esposos, porque este es el orden establecido por Dios. Habla de que el obedecer a Dios y andar de acuerdo a su perfecta voluntad nos da la gracia para que ellos puedan ser ganados para Cristo, no con palabras, sino con nuestra conducta y nuestra manera de vivir. No acusándoles, no cuestionándoles todo el tiempo, no juzgándolos todo el tiempo, porque repito, las acciones de otros nunca van a justificar la respuesta que cada una de nosotras le demos a Dios, sino que nuestra meta sea siempre, siempre agradar a Dios, lo cual muchas veces va a implicar morir a nosotras mismas. Pero cuando lo hacemos es porque entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Más allá de solo buscar mi bienestar propio, más allá de solamente me siento así, estoy así, yo, y solamente yo. Y cuando eres tú, no puedes ser de bendición a otros, porque estás tan ensimismada en ti misma que no somos capaces de poder ver la necesidad de otros o bendecir a otros. El que su marido pueda ser conocido en las puertas de la ciudad como un hombre de bien o un hombre al cual se le pueden delegar responsabilidades es porque sí es capaz de gobernar bien su casa. Claro, puede hacerlo también fuera de ella porque recibe honor y honra de su esposa, recibe apoyo para que él pueda desempeñar adecuadamente sus labores. Y si no me sujeto a mi esposo, soy de tropiezo para él, soy carga. Y con una mujer rebelde que peca contra el Señor y que trae consecuencias a él y a su hogar, no va a haber bendición. Claro que no la va a haber. Un hombre con una esposa así no podrá sentarse con los líderes a juzgar y dirigir otras cosas. En aquellos tiempos y en nuestros tiempos, ocuparse de sus responsabilidades, de sus labores y aún de involucrarse en las cosas de Dios. Porque podemos propiciar a que lo hagan, impulsarlos a ir más a Dios, a que busquen más de Dios, o no hacerlo y ser de tropiezo, y que nunca conozcan una verdadera cara de lo que es el Dios vivo y verdadero. Proverbios 31:23 lo vuelvo a afirmar y a repetir. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. La parte B de este versículo, cuando se sienta con los ancianos de la tierra, nos habla de la bendición y el crecimiento espiritual que nos puede llevar a estar rodeados de personas de buen testimonio, personas que en verdad buscan agradar a Dios con su manera de vivir. Y créanme lo que yo puedo dar testimonio de eso, que el yo estar rodeada
de personas que buscaran más a Dios, que se agradaran en las cosas de Dios, que hablaran las cosas de Dios, para mí fue de mucha bendición y fue un parteaguas en mi vida cuando yo oraba al Señor por amistades en Cristo. Para mí fue de verdad, yo lo noto como un abismo, una diferencia en mi vida, porque fueron personas grandemente usadas por Dios en mi vida para bendecirme, para impulsarme, para llevarme más a Dios. Y en esto hay bendición, porque en eso hay edificación y en eso nos impulsamos a continuar esta preciosa carrera de la fe que es en Cristo Jesús. Acompáñenme a leer 1 Corintios 15:33 en sus Biblias, por favor. 1 Corintios 15:33. Voy a dar yo lectura. Y dice así: no se dejen engañar las malas compañías. Yo lo estoy leyendo en una traducción del lenguaje más sencillo. En Reina Valera dice: no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Y en la forma en como yo lo traigo aquí dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tener relación con aquellos que negaban su fe en Cristo o verdaderamente llevan una vida con temor a Dios, buscando agradarlo a Él con nuestra manera de vivir, podrían corromper el carácter de un buen cristiano. Podían influenciar en que una persona no le diera la respuesta de fe que Dios esperaba de él. Por eso es el consejo que Dios nos da en este versículo. No permitamos que nuestras relaciones con incrédulos nos lleven a no dar una respuesta digna de Dios o a vacilar con tu fe. Porque aquí hay un todo, ¿no? Un complemento. O sea, a la mujer ser de bendición al esposo y al permitirle que éste pudiera hacer esas funciones que él desempeñaba, él era parte de un liderazgo. Él era parte de alguien que buscaba en el bien de otras personas. Y aún en eso, la mujer desempeña un papel bien importante. ¿Qué amistades estás teniendo? ¿Estás con personas que te llevan a bien, que te llevan a crecimiento, que te impulsan a más? ¿O estás con personas que te incitan a pecar contra Dios, que te incitan a no buscar a Dios? Y aún en eso nosotras podemos influenciar o ser usadas para bien en la vida de quien nos rodea o quien tenemos a un lado. Hablando de la carrera de la fe, hace poquito fui al Bosque Colomos y recordaba, porque la verdad es que ya no lo recordaba, cómo fui con 5 compañeras de la universidad, de las cuales 3 corrían habitualmente y 2 no corríamos, ¿verdad? Yo creo que si corría la parada del camión, pues era mucho. Pues yo bien valentona, pues estábamos todos ahí, ya saben, no, sí, vamos con el plan de ejercitarnos y demás. Pues resulta que yo no sabía que hay como 2 pistas, una de 5 kilómetros y la otra de 2. Pues yo no sé cómo, pero terminé en la de 5 kilómetros junto con las demás. Pues yo las iba siguiendo porque pues yo nunca había ido, ¿no? Entonces ya empezamos a correr y evidentemente las que corrían habitualmente, incluso una de ellas hasta la fecha es corredora profesional, o sea, hace carreras de 21 kilómetros, una cosa así, ¿no? Pero en aquel entonces, pues hace que como unos 6, 7, 8 años, ya no lo recuerdo, pero fue hace bastante tiempo. Total que yo terminé la carrera de 5 kilómetros, pues ellas empiezan a agarrar su ritmo y me empiezan a dejar atrás. Y con la única que iba, se supone que iba a un lado, que no corría igual que yo, también empezó a agarrar vuelo y yo ya bien bofiada, me quedé sola en la carrera. Entonces, la cosa está en que estaba en un punto, hay líneas marcadas de colores. La roja era en la que me iba a llevar hacia donde estaban las demás y la amarilla, si mal no recuerdo, era la otra que me llevaba a otra salida. Entonces dije, no, pues tengo que llegar a donde están todas y tengo que seguir la línea roja porque si no me voy a perder. Y estaba tan adentro del bosque y me quedé yo ahí que dije, tengo que avanzar. O sea, no era opción quedarme ahí, no era opción ir hacia atrás. El punto era sigue hacia adelante, continúa en la carrera, ¿no? Pero lo que me llamaba la atención
es que aún con todo esto, y que yo me quedé hablando, o sea, me quedé sola con las personas que iba, había personas que iban corriendo y llevaban su ritmo, pero me decían, ánimo, sí puedes, o un poco más, ya casi lo logras. Y son personas que jamás había visto en mi vida, ¿no? Pero me impulsaban, me daban pila y era como, no, no, sí puedo, no, no. Y gracias y me impulsaban a como ánimo, sí puedes. Pero lo curioso es que no fue una ni dos. Casi fueron todas las que me iban pasando de lado, las que tenían como esa actitud, ¿no? De ánimo, sí puedes. Yo creo que me veían ya tan mal que que me decían, sí puedes, te falta poco. ¿Cuánto más nosotras no podremos ser de bendición a otros? No solo de dar palabras, sino de dar hechos, sino de dar la vida por el otro. No solo por intereses propios, sino porque eso agrada a Dios y porque eso es digno de alabanza al Señor. Y despojarnos de nosotras mismas y pensar en los demás aún antes que en mí. Por egoísmo o por vanagloria muchas veces no lo hacemos y dejamos de actuar como a Dios le agrada. Proverbios 27:9 dice: el perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. ¿Lo creen? Amén, ¿verdad? Porque son palabras de vida y son palabras de verdad. Pero en una buena amistad, alguien que de continuo te anime a seguir adelante, creciendo, fortaleciéndose, animándose, ayudándose, para que en todo se cumpla la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios, es bendición, mis hermanas. Hay vida en eso, hay edificación, hay propósitos divinos. Y a mí en lo personal se me hizo bien bonito, bien padre, como al tener nuestra reunión de jóvenes, ahora recientemente, yo miraba a los jóvenes en verdad deseosos de conocer más de la palabra, ser usados por Dios. Tenían el deseo de estar a la expectativa, ¿no? De que el Señor está haciendo, qué va a hacer en sus vidas. Y era algo bien bonito verlos a todos ellos. Pero lo que se me hizo bien padre es que el miércoles al terminar la reunión, yo pues ya saben, como allá en las cositas ministeriales de la escuelita infantil, pero de repente entro al auditorio mayor y estaban todos aquí jugando con juegos de mesa, así como bien amigos, pues como ya sé cuál es tu nombre, yo te identifico, y es como esa parte de comenzar a dedicar tiempo a la amistad, de procurarse, de interesarse, ¿no? De estar dispuestos a ser amigos, pero también a que otros sean amigos de nosotros. Y es algo de lo que Dios cumple propósitos, porque en eso podemos ser de bendición, podemos ser usados por Dios, podemos impulsarnos a Dios. Y son parte de las bendiciones que el Señor quiere seguir formando en su iglesia. No a que andemos de manera aislada, no a que andemos yo por mi pensamiento, yo por mis fuerzas, Llénate de Dios y sé de bendición a otros, porque podemos hacerlo. Ya Dios lo dio todo por amor a nosotras, para que podamos nosotras ser de bendición a otras. Y en resumen a esta enseñanza que el Señor me daba a mí en esta tarde, para mí principalmente, pero también para nosotras, es que nosotras desempeñemos esa gran labor a la cual tenemos una encomienda: ser de bendición, impactar en la vida de otros. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Bien o mal? ¿Estamos haciendo lo que nos corresponde? Porque hay virtud en nosotras, hay capacidad para poder desempeñar adecuadamente y cumplir con nuestras responsabilidades, principalmente en nuestro hogar, principalmente hacia con nuestra familia, pero también a quienes nos rodean. Incluso en tu trabajo, incluso en tu escuela, sé de bendición. Que no entres y salgas desapercibida y que nadie te dio cuenta que estabas ahí, porque nunca hablaste, nunca dijiste nada, nunca hiciste nada, cuando pudiste haber sido de mucha bendición en la vida de otros. Cuando una palabrita pudo reconfortar el ánimo, pudo hacerle saber que no está sola una persona, un abrazo,
algo y puede llegar a ser de mucha bendición en la vida de otros. Que siempre procuremos ser de bendición y vida en la vida de otros. Hermanos, padres, amigos, impulsarnos a buscar más de Dios, involucrarse más en las cosas de Dios, en tener amistades de bendición, tener amistades que edifiquen en nosotros aquí mismo, en la iglesia, porque de repente pasa que somos una iglesia pequeña, por así decirlo, o no de miles de personas, y que eso nos permite conocernos unos a otros de manera más íntima, interesarnos, procurarnos, pero a veces pasa que no nos interesa y llego, recibo la palabra y me voy. Y no conozco a nadie y no sé cómo se llama nadie y nunca bendije a nadie. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Y si podemos hacerlo, hay que hacerlo, porque en eso damos honor y gloria a Dios. En eso somos usadas por Dios. ¿Qué les parece si damos gracias a Dios por este tiempo, por esta enseñanza? Y que el Señor siga glorificándose en nuestras vidas, que el Señor nos siga hablando, llevando a mayor entendimiento de su palabra, a ser verdaderas hacedoras de su palabra, procurando siempre el bien del otro, procurando siempre ser de bendición, siempre tener palabras de vida, siempre buscar ser ejemplo, ¿verdad? Hacia nuestra izquierda y a nuestra derecha, en donde nos encontremos. Vamos a pararnos, si gustan, para entonar un cántico de alabanza, de adoración a Dios y en este mismo sentir, en esta misma disposición del corazón, que Dios siga formando en nosotras su precioso carácter. Porque aún en estas pequeñas acciones, detrás de una persona se evidencia lo que hay en el corazón, lo que llevamos dentro. Y como la alabanza que cantábamos hace un momento, ¿verdad? Que dice, úsame, Señor, úsame más y más, porque yo quiero ser un proclamador de tu gloria. ¿Estamos dispuestas, hermanitas, en esta tarde, a seguir siendo usadas por el Señor? Ay, gracias, Padre eterno, todopoderoso, porque no nos dejas quedarnos en la misma condición. Aún con pequeñas acciones evidenciamos lo que hay en mi corazón. Yo te ruego que tu palabra siempre sea como una lumbrera en mi camino, que de continuo me lleve a examinarme mis pensamientos, mis acciones, mi conducta, que nunca deje de actuar o de pagar mal por mal, sino por lo contrario, que aun cuando reciba mal, siempre esté en mí el dar el bien, el ser de bendición a otros, el dar testimonio de que tú me respaldas, que tú eres mi Dios amado, quien no me ha dejado ni un solo día, que tú conoces mis luchas, conoces mis cargas, conoces lo difícil que es a veces ser de bendición a alguien que de continuo me hace mal, alguien que de continuo me lastima, me afecta. Pero ayúdame a manifestar tu carácter. Ayúdame a morir a mí misma y no pensar solamente en mí, en mis intereses, sino aunque todo esto tenga la capacidad, la madurez espiritual de decir, Señor, heme aquí, no puedo más, pero quiero ser luz. Quiero ser de bendición a otros. Quiero impactar en la vida aún de aquella persona que me está lastimando, aún de aquella persona que me hace mal o que me pone cargas que a veces me es difícil sobrellevar. Enséñame a bendecir, a amar a otros. Enséñame a no solamente de palabras, sino que con mi vida verdaderamente sea capaz de manifestar tu carácter, de manifestar tu amor, de manifestar tu poder, Señor Dios, en que no es por mí o para mí, sino para ti, para que tú seas honrado, para que tú seas glorificado en todo tiempo. Si soy casada, ayúdame a ser una mujer virtuosa, capaz de sobrellevar juntamente con su esposo sus cargas. Ayúdame a impulsarlo a ir más a Dios. Ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo, para poder yo ser de bendición. Y cuando él necesite un consejo,
conforme a la palabra de Dios, lejos de alimentar ese pensamiento, de alimentar eso que no te agrada, Señor Dios, yo pueda ser una mujer que detenga o que lo ayude a no pecar contra ti y lo impulse. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere Dios de nosotros ante esta situación? Y a tu amiga, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a donde estemos en tu ministerio, que siempre pueda ser de bendición a otros. Que tu vida impacte en lo mucho y en lo poquito para bendecir a otros. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos enseñas en esta tarde. Gracias te damos porque tu palabra siempre es vida en nosotras y porque nos das más y no nos permites quedarnos en la misma condición. Te pido perdón. Perdóname por cuantas veces he fallado. Perdóname por cuantas veces has detenido tu mano para bendecir mi familia, mi hogar por causa mía. Yo no quiero ser tropiezo. Yo no quiero ser estorbo. Perdóname, límpiame de mi maldad, de todo pecado, de todo pensamiento contrario a ti. Y dame vestiduras limpias y nuevas para que yo pueda avanzar en esta preciosa carrera de la fe, alabándote, glorificándote, viviendo como a ti te agrada. Gracias te doy, Señor, por lo que tú haces en mi vida en esta tarde también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que nosotras siempre haya cánticos de alegría y de alabanza al Señor, mis hermanitas, en lo más profundo de nuestro ser. Entonemos esta alabanza a Dios. Pon en mí tu corazón y dile a Él, y cambia el mío, Señor. Pues te quiero agradar y en obediencia caminar, y que tu gloria se manifieste en mí. Pon en mí, dile a Él, tu corazón y cambia el mío, Señor. Pues te quiero agradar, en obediencia caminar, y que tu gloria se manifieste en mí. Levanta tus manos y quiero ser un proclamador de tu gloria. Quiero ser extensión de tu brazo aquí en la tierra. Quiero ser, Señor, un proclamador de tu gloria. Quiero ser extensión de tu brazo aquí en la tierra. Úsame, Señor, ese es mi deseo. Dile a Él, úsame, Señor, para tu gloria, para tu gloria. Úsame, Señor, en tus manos estoy. Úsame, Señor. Quiero ser un proclamador de tu gloria. Quiero ser extensión de tu brazo aquí en la tierra. Dile, quiero ser un proclamador de tu gloria. Quiero ser
extensión de tu brazo aquí en la tierra. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Sigue usando mi vida. Quiero ser un instrumento usado por ti. Quiero ser de bendición en la vida de otros. Ayúdame a poder llenarme más y más de ti, a estar preparada, de manera en que cuando se requiera de mi boca puedan salir palabras de bendición, palabras de vida, porque tu palabra es aquella que tiene poder para sanar, que tiene poder para transformar, que tiene poder para restaurar. No mi pensamiento humano, no mi razonamiento, sino tu palabra es aquella que verdaderamente trae bendición en la vida de otros. Ayúdame a proclamar tu palabra. Ayúdame a hacer esa extensión de tu mano y ser usada por ti, mi Señor. Gracias, gracias te damos. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, ¿verdad, mis amadas hermanitas? Que el Señor nos siga llevando a más. Y aunque en esta ocasión van a ser 3 semanitas, pues aquí nos vamos a seguir viendo, ¿verdad? Con el favor del Señor y que sean grandemente usadas por Dios. Les amo mucho y estamos despedidas.